A principios de año estuve en una reunión con un par de amigos en el centro. Era por que Pedro Novoa había quedado finalista en el Herralde, y ahí, Pedro Novoa, que considero ahora el escritor vigente de este siglo XXI, y ahí él mencionó entre unas cervezas y una butifarra que entre todo ese grupo que estábamos ahí íbamos a quedar mínimo un copé, y creo que lo hemos logrado, ¿no? Esta noche. Esta noche quisiera hablar sobre dos cosas, una de ellas sobre la posibilidad del escritor y la otra sobre la obra ganadora en sí. El escritor es ante todo un creador, crea y recrea escenarios que bien pueden haber existido como también no. Sin embargo, ahí están las obras que pueden retratar una época, esas obras clásicas del siglo XIX que recrean magistralmente batallas, ciudades, costumbres, formas de vestir de la época. Yo también quise hacer lo mismo, una aproximación a lo que fue una época decisiva de una república en formación, como era, y creo firmemente que lo sigue siendo el Perú, de fines del siglo XIX y principios del XX. Para lograrlo tuve que documentarme, ir a congresos, seminarios sobre migración china, ir a conversatorios sobre costumbres y vida en las ciudades de fines del siglo XIX, y sobre todo indagar por internet de todo y sobre diferentes temas. Con ese bagaje y teniendo una aproximación a lo que quería contar, empecé la tarea, aunque siempre tomando algunas licencias de ciudades y escenarios que hasta ahora no tengo la suerte de conocer, pero para eso está la desbocada capacidad del hombre de imaginar. Y me pregunto, ¿qué es un hombre sin imaginación? Solo un ser que nace sin la libertad de crear mundos nuevos, de ver más allá de su miserable vida trabajando donde sea, porque nos educan desde pequeños para el trabajo, quitándonos, aunque preferiría decir sojuzgando, la imaginación ante necesidades vitales como el comer y vestir, o ante necesidades tan triviales como estar todo el día conectado a una red social. Y es esa capacidad de imaginar una de las materias primas con la que debe nutrirse un artista y por lo tanto un escritor. Sin embargo, también creo en la posibilidad del escritor como un agente del cambio, sea mental o social. No dudo de que uno es libre de elegir los temas sobre los cuales debe escribir o se siente más cómodo de trabajar. Eso es totalmente válido. Hoy creo que está de moda, no sé si de manera efímera, hablar o tratar de una literatura sobre el padre o del tipo intimista. No sé, aunque es válido, no lo dudo, pero creo que el escritor debe ir más allá. Hay tantas historias, tantas posibilidades de ser contadas acerca de temas históricos que perderse en los laberintos interiores y de intimidades me parece intrascendente, sobre todo en una tradición tan realista como la peruana. Algunos amigos que son muy leídos y con pergaminos académicos hablan de un ombliguismo en la literatura actual. Yo imagino a ese escritor como alguien que se agacha doblando el cuerpo para mirarse a sí mismo, para de ahí sacar una historia, donde aflorarán sus traumas como los maltratos físicos y psicológicos del padre, o que deshojarán margaritas definiendo qué es ser escritor y cómo llegaron a hacerlo. Considero esa opción como válida, pero en un determinado tiempo llega a cansar. Y me parece toda una revelación que el jurado, hombres de amplia trayectoria académica, hayan optado por esta novela de corte histórico, aunque con un tono aventurero. Me pareció curioso que en toda la narrativa peruana, o al menos las pocas obras que conozco, no haya novelas donde se mencione el tópico sobre la inmigración china en estas tierras, sobre todo ambientadas en el siglo XIX. En ese lapso me atormentó una idea, sí, porque un artista puede atormentarse con la imagen de un recuerdo, una cosa que me perturbaba de niño y que estuvo ahí clavada en mi inconsciente, y creo que por eso la escribí. Era la imagen en blanco y negro que retrataban los textos escolares. Hasta ahora recuerdo el nombre de ese libro llamado Nuevo Compendio de Historia del Perú. Ahí estaba la foto de Pulí, de traje miserable y con los grilletes en los tobillos, cargando unas ollas escudillas o recipientes de metal. Y detrás, como telón de fondo, unas enormes pastas, diría yo, rumas de caña. Y me dije, acá hay una historia, este personaje pide a gritos que cuente su historia. Y así fue que entre sueño me buscó, entendí que yo era aquel vehículo, que le daría redención, que lo liberaría de esos grilletes y me metí en su forma de vida, y navegué entre sus deseos y sus miedos, y me enfrasqué con él en esa búsqueda absurda de redención, pero no pude redimirlo. Esa es la tragedia de esta novela. El hombre se libera de su traje de esclavo en el ingenio azucarero, lucha de la mano con los chilenos en sus campañas de expedición en costa y sierra, se mete al monte, liberado por un amigo que conoció en el Bergantín, lo trajo desde Cantón, formó un pueblo con un grupo de colonos guiados por un misionero fanático. En ese momento empieza otra historia que lo lleva a Yurimaguas y Iquitos, por donde por fin llega a establecerse y en base al sufijo del vocabulario es contratado por un judío sefardí para que lo acompañe a visitar unas plantaciones. Ven la ruinosa vida de los serengueiros, jornaleros recolectores de látex que viven tal cual él vivía en ese ingenio superero y aún peor. De nuevo lo atormentan los recuerdos, pero descubre el amor. ¿Y qué amor? Un amor que lo arrastra hacia el mal desconocido, a una rabia y luego una resignación que al final se ve recompensada. Por ese viaje a San Francisco, donde la trasciende en un restaurante entero, tiene una soñación con opio y entiende que esa será su tabla de salvación, para que ella esté a su lado por siempre. Como ven, no hay redención, pudo existir, no lo quise así y eso me turba, porque uno sabe lo que ha hecho con el personaje.
y crear en mi conciencia que pudo darle un final, entre comillas, edulcorado o feliz, pero que por mis convicciones y visión de la vida no lo quise así. A veces uno piensa que la literatura es buscar la luz al final del túnel, o también, como escuché en una semana de Popera en el pasado, de unos pececitos que van en un río y que ven regresar al pez viejo que le dice: ¿y cómo está el agua? Historia que no entendí, por cierto. Yo veo el proceso de escribir de una manera distinta. Escribir sin indagar en la oscuridad de ese túnel, como si uno fuera un ciego, y sin embargo poder ver el terror de esas paredes húmedas, escuchar el agua cayendo, o cosas que están ahí escondidas y que aflorarán en el momento menos indicado. Eso se siente en cada página que uno escribe, estremecerte, hasta en tuétano, eso es escribir.